Hay historias, saben, que parecen como forjadas en el mismísimo fuego de la crisis. Y la de Vicente Pallotti es, sin duda, una de ellas. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de un sacerdote con una visión revolucionaria que nació, fíjense, en medio de una ciudad que estaba a punto de colapsar. Es una de esas historias que nos demuestra que a veces la mayor claridad puede surgir del caos más absoluto. A ver, cerremos los ojos un momento e imaginemos la Roma de mediados del siglo XIX. Pensemos en esa ciudad de belleza imponente, casi abrumadora. Pero bajo toda esa majestuosidad, bajo esa superficie, se movían corrientes pero muy profundas de descontento. Había una tensión social y política que se sentía en el aire. De verdad era un lugar de contrastes, extremos. Y miren, esta cita que vemos aquí, del prólogo de su biografía, lo clava, lo resume a la perfección. Cuando dice gran agitación, no se refiere a un simple murmullo, para nada. Era el rugido, literal, el rugido de una nueva era. Una era de cambios que amenazaba con tirar abajo los cimientos de toda Europa. Y Roma, claro, estaba justo en el epicentro de todo. Es que para entender a un personaje como él, primero sí o sí tenemos que entender su mundo. Así que bueno, vamos a sumergirnos en ese entorno, en ese caos que terminó moldeando la misión de Vicente Pallotti. A ver, para entender bien la Roma de Pallotti hay que mirar las cicatrices que le dejó la historia, ¿no? Pensemos que las ideas de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, todo eso había dejado una marca que no se podía borrar. Y aunque en 1815, con el Congreso de Viena, se intentó como volver al antiguo orden, la gente ya quería otra cosa. El deseo de cambio era simplemente imparable. Para mediados de siglo, la ciudad era un verdadero polvorín. Y ahí, en medio de todo, el Papa Pío IX trata de navegar esas aguas tan turbulentas. Propone algunas reformas, pero ¿qué pasa? Termina atrapado entre dos fuegos. Por un lado, los liberales, que decían que no era suficiente, y por el otro, los conservadores, que tenían pánico de perderlo absolutamente todo. Pero ojo, la crisis no era solo política, para nada. En medio de esas ruinas, de ese poder que se estaba cayendo a pedazos, había algo más profundo, una crisis espiritual. Muchísima gente se sentía, abandonada, completamente desconectada de una iglesia que, para muchos, parecía más preocupada por el poder terrenal, por la política, que por las almas de su gente. Y es justo aquí, en este escenario de caos por fuera y de vacío por dentro, que aparece nuestro protagonista. Así que ahora vamos a dejar por un momento la crisis de la ciudad para meternos en el mundo interior de Vicente Pallotti. Vicente Pallotti. Él nace en 1795. Imagínense, justo en el corazón de esta Roma tan turbulenta. Y desde muy chico sintió un llamado, una vocación muy profunda, de esas que no se pueden ignorar. Y lo interesante es que esa vocación se fue alimentando de dos mundos. Por un lado, la solemnidad de las iglesias, y por el otro, el ruido, el bullicio de las calles. Estas palabras que vemos son de él, de su puño y letra. Y creo que revelan el núcleo de quién era. Para Pallotti, ser sacerdote no era tener un estatus, un cargo, no, era una entrega total. Él sentía un peso de responsabilidad inmenso, de verdad. Esa idea de no vivir para sí, sino para los hombres, eso lo definía por completo. Y claro, esta convicción no se quedó solo en el papel, en palabras bonitas, para nada. Después de que lo ordenaron sacerdote en 1818, su ministerio, fue mucho más allá de los muros de la iglesia. Él llevó su fe justo a donde más se necesitaba. Salió a las calles, se fue con los olvidados, con los prisioneros, se metió en los rincones más oscuros de Roma. Y es precisamente esta experiencia, este contacto directo con la realidad de las calles, lo que lo lleva a su idea más radical. Y también la más poderosa. Una idea que iba a definir el resto de su vida. Y, por supuesto, su legado. Y aquí la tenemos, el núcleo de todo su pensamiento, la unión del apostolado católico. A ver, la idea en el fondo era simple, pero para la época era algo absolutamente revolucionario. ¿Qué decía él? Sostenía que la misión de la Iglesia no podía ser responsabilidad exclusiva del clero. No, él decía que cada persona bautizada, cada una, era un apóstol, y como tal tenía el deber de actuar. Su visión básicamente se apoyaba en tres pilares bien claros. Primero, había que revivir la fe,
que en muchos se había vuelto tibia, apática. Segundo, y esto es clave, él insistía en que esa fe tenía que demostrarse con hechos, con caridad activa. No bastaba con creer, había que hacer. Y tercero, unir a todos en esta misión, romper esas barreras que separaban al clero de la gente común. Miren, el contraste con el modelo de su época es que no podía ser más grande. Pensemos en la estructura tradicional de la iglesia como una pirámide súper rígida, ¿no? De arriba para abajo. Palotti, en cambio, se imaginaba algo totalmente distinto, un círculo de colaboración. Donde la iglesia oficial veía al clero como los únicos actores principales, él veía a un pueblo entero de apóstoles. Su meta era bien sencilla pero potentísima, sacar la fe de los rituales y llevarla a la acción, al mundo real. Claro, como es de imaginar, una idea tan rompedora no fue recibida con aplausos por todo el mundo. Para nada. Al contrario, generó una oposición fuertísima. El clero más tradicional vio su visión como una amenaza directa a su autoridad. Y bueno, no tardaron en aparecer la envidia y las sospechas a su alrededor. Y entonces llegó el golpe, en 1838. Su unión del apostolado católico, su gran proyecto, fue oficialmente disuelta por un decreto, así, de un plumazo. El papa de la época no aprobó el nombre y declaró que la fundación era superflua, innecesaria. Imagínense lo que fue eso para Palotti, un momento sin duda devastador. Pero la historia no termina ahí, ni de lejos. La disolución de su obra fue, en realidad, una prueba de fuego, y es justo en la forma en que él respondió a ese golpe donde vemos de qué estaba hecho, la verdadera medida de su carácter. A pesar de que le desmantelaron la organización, Palotti no se detuvo, no se rindió. Él siguió adelante, viviendo su apostolado día a día. De hecho, durante la terrible epidemia de cólera de 1837, donde estaba él en primera línea, atendiendo a los enfermos, acompañando a los moribundos, demostrando con hechos, no solo con palabras, lo que predicaba. Y toda esa perseverancia al final dio frutos, frutos que duran hasta hoy. Fundó lo que ahora conocemos como los Palotinos, una congregación que se encargó de llevar su carisma por todo el mundo. Pero ¿saben qué es lo más asombroso de todo? Que su visión sobre el papel de los laicos se adelantó más de 100 años a las grandes reformas del Concilio Vaticano II. Es que su legado es de verdad inmenso. Tuvo que pasar más de un siglo, pero llegó un año que lo cambió todo, 1963. Esa fue la reivindicación final, la validación a toda una vida de lucha y de fe. Fue el 20 de enero de 1963, más de 100 años después de su muerte. Ese día, la Iglesia reconoció oficialmente no solo la santidad de su vida, sino también la validez casi profética de su visión. Ese día, Vicente Palotti fue declarado santo. Y todo esto al final nos deja con una pregunta para reflexionar. En nuestra propia época, que está tan marcada por la división, por el conflicto, ¿qué lecciones podemos sacar de la vida de un hombre que, en medio del peor de los caos, dedicó cada uno de sus momentos a construir puentes y a buscar la unidad?